las secuelas del viejo régimen con la Alimed. Vamos a hablar con Tania Núñez, ella es de la Alianza para la Justicia Global y también estará, como es costumbre en esta sección de los viernes, Adrián Ramírez López de la Alimed. Vamos a hablar sobre el tema de nuestra patria es América y el pueblo de Estados Unidos también nos necesita. Les damos la bienvenida a Tania y también a Adrián para este importante tema. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Muy buenos días, Aníbal, Anaí. Nos da gusto estar otra vez aquí con esta sección y con toda la gente que nos sigue ahí en Contralínea. Y bueno, hay un asunto que hemos soslayado durante mucho tiempo al buscar una integración como pueblos latinoamericanos y al hacer esta integración latinoamericana, incluso la misma CELAC que se está buscando un espacio para hacer una negociación, un equilibrio para contrabalancear a las políticas del gobierno de Estados Unidos y de Canadá. Dejamos de repente de lado que nuestra patria es América, somos un solo continente y aunque el idioma nos puede limitar de alguna manera, tenemos una lucha en común y ese sueño de Bolívar, ese sueño bolivariano en el que preconiza nuestra patria es América o lo que hoy damos en llamar la vía Ayala es la necesidad de entender que también el pueblo de Estados Unidos está luchando, el pueblo de Canadá está luchando, los pueblos de Alaska y otras regiones de nuestra América, y que necesitamos ir conociendo más la problemática interna que se vive en Estados Unidos y Canadá, y de esta manera ir articulando acciones conjuntas, globales, y pues en esta oportunidad que está Tania con nosotros desde la Alianza para la Justicia Global de Estados Unidos, pues nos da mucho gusto poder iniciar este espacio con ustedes y sin más le damos la palabra a Tania. Hola, sí, muy buenas tardes o días. Y sí, como dice Adrián, el pueblo de Estados Unidos es muy diferente a los multimillonarios que nos controlan y hay muchas naciones oprimidas viviendo dentro de los Estados Unidos, inmigrantes, trabajadores que sí están luchando para una sociedad mejor, una sociedad que sí los beneficia, porque en este momento estamos viviendo por un tiempo muy difícil en Estados Unidos. Hay una guerra contra los inmigrantes que, como sabemos, hay mucha gente en Estados Unidos que viene de otros países, que construye la economía de Estados Unidos, que hace que esa sociedad corra. Y ahorita Donald Trump está convocando una guerra contra los inmigrantes, igual también con los trabajadores y los estudiantes que están peleando, por ejemplo, por Palestina, por la liberación para Palestina. Entonces, hay muchos conflictos sucediendo dentro de Estados Unidos en este momento y pues los medios de comunicación no enseñan esa parte de Estados Unidos, los movimientos que están luchando, que están en las calles, que están protestando, que están tratando de cambiar las cosas, que están contra la guerra, que están contra la desigualdad que crea los multimillonarios que dominan el país y controlan todo el mundo. Entonces, sí, me alegra estar aquí para compartir con ustedes esa lucha que tenemos allá dentro de los Estados Unidos y que es importante crear la solidaridad entre los países por todas las Américas y eso incluye dentro de los Estados Unidos. Bien, pues ahí, Aníbal, pues vamos atiborrando de preguntas a Tania. Entre ellas quisiéramos compartirle que hay ahora una caída estrepitosa del imperio. El neoliberalismo en su derrota, en su fracaso, trata ahora de volver a prácticas proteccionistas, pero lo peor es que lo hace en un contexto de seguir hegemonizando el complejo militar industrial y ese gran lobby sionista que mantiene la guerra en el mundo y que va llevando a todos los países a prepararse para economías de guerra. Estamos viendo las presiones que se ejercen sobre la Unión Europea y el propio Estados Unidos para ir haciendo una serie de reconversiones
para que todo el gasto de los países se invierta fundamentalmente en gasto militar. De qué manera esto va repercutiendo en las políticas hacia la población, hacia el pueblo de los Estados Unidos? Pues yo te pudiera decir que la mayoría de la gente dentro de los Estados Unidos no quiere guerra, no les beneficia. Eso está más y más claro todos los días, que el gobierno está invirtiendo pues en la guerra cuando necesitamos acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a una vivienda de bajo costo. Todo eso ahorita está carísimo en Estados Unidos y la gente está siendo más y más desilusionada. Ah, sabemos que Trump ganó claramente, pero él no ganó por más votos de la elección pasada. Incluso fueron los demócratas que perdieron más votos de la elección pasada, porque significa que la gente pues ya no cree en los dos partidos también. Mucha gente ni siquiera fue a votar. Entonces están muy desilusionados con los dos partidos. Hay más sabe la gente más y más que los dos partidos no les beneficia a ninguno al pueblo, son partidos que están dominados por los multimillonarios y cada día todo lo que está haciendo Trump en contra de los inmigrantes, en contra de los derechos laborales, constitucionales, eh, recortando propuestas que limitan el acceso a la educación, a la salud, que ya mucha gente va a perder el salud cuidado en este momento, millones de gente por las leyes que han pasado para básicamente darle dinero a los ricos y quitarle de los pobres. Toda la gente como que está viendo eso y cada día la administración de Trump se vuelve menos popular entre la sociedad. Pero pues los medios de comunicación, las elecciones también, todo eso está controlado por el dinero, está controlado por las oligarcas, por las empresas multimillonarias. Y entonces claramente no tenemos una democracia real en Estados Unidos, no se ejerce esa democracia y por eso estamos en la situación que estamos. No es que gente sea racista o quiera la guerra, es que no nos dan otra opción, la verdad. Ahorita está muy controlado por los multimillonarios, pero a la misma vez la gente pues está luchando, se está organizando más y más. Los sindicatos, por ejemplo, se están empoderando más y más cada día, algo que no había pasado en mucho tiempo. Sabemos cómo debilitaron al movimiento sindical allá en Estados Unidos por muchos años, igual con las organizaciones de estudiantes que han reprimido todos estos años, pero los estudiantes siguen luchando, siguen yendo a las calles en contra de la guerra, en contra de la guerra contra Palestina y pueden hacer todo lo que quieran para reprimirnos, pero más y más gente se está concientizando, se está organizando, están uniéndose a sindicatos en sus trabajos, están uniéndose a organizaciones para crear un movimiento que beneficie a la clase trabajadora y que beneficie a la a la clase pobre y no a los multimillonarios. Entonces, sí, eso es un poco lo que puedo decir en ese momento. Pues Claro, Aníbal, Anaí, si quieren hacer algunas preguntas antes de que yo haga las siguientes. claro, sin duda alguna me parece muy importante lo que mencionabas, Tania, sobre esta parte que, como bien lo dices, a veces nosotros no sabemos cómo ocurren los procesos electorales entre un país y otro. Mencionabas esta parte de que no es que Donald Trump haya llegado con una alta aprobación o con un gran número de votos, sino que en realidad lo que está sucediendo es que en Estados Unidos tenemos una población que ya no cree en la democracia y esto me parece muy importante resaltarlo porque en México estamos cercanos también a un proceso electoral y también nos ocurrió que en algún momento pues decíamos ya para qué vamos a votar si ya sabemos quién va a llegar al poder, ¿no? Pero lo importante es que no importa si son demócratas o republicanos, siguen con con estas políticas, ¿no? De favorecer a ciertos sectores de la población y estas políticas que hay que decirlo siguen siendo pues parte de esta visión imperialista que todavía tiene Estados Unidos sobre el mundo.
destacar eso, pero también preguntarte, justo que tú tienes la oportunidad de ver y de vislumbrar el panorama que se vive allá, preguntarte cuáles son los movimientos que consideras que han sobresalido durante estos últimos meses, sobre todo con las políticas que ha impulsado el gobierno trumpista y que consideres que pueden ser un gran contrapeso en un futuro. Pues como digo, el movimiento en defensa de los inmigrantes ha crecido más y más estos meses porque vemos la brutalidad que está ejerciendo la administración de Trump contra los inmigrantes y etiquetándolos como criminales, como terroristas, como pandilleros, que en realidad no es cierto. Los inmigrantes, como digo, son trabajadores, son gente que está muy metida en nuestra sociedad económicamente, pero en nuestras comunidades también. Cada uno de nosotros conocemos a gente que es inmigrante o somos parte de familias inmigrantes como yo. Entonces, ahorita ha habido pues un crecimiento en el movimiento para defender a inmigrantes. Hemos visto como las autoridades de ICE están persiguiendo a la gente inmigrante, pero la gente está saliendo a las calles, por ejemplo, en las cortes de inmigración, están tratando de secuestrar ahorita a la gente inmigrante, pero el pueblo está saliendo a defender, a confrontar a los agentes de ICE. También vemos que hay ahorita más organizaciones que están capacitando a la gente sobre sus derechos constitucionales, porque todos en Estados Unidos tenemos derechos constitucionales, no importa nuestro estatus de ciudadanía, todos tenemos el derecho a no abrir la puerta, por ejemplo, a las autoridades, al menos que tengan un warrant, como decimos, o también cosas así, no le tenemos que decir no tenemos que hablar con las autoridades. Entonces, mucha gente no conoce sus derechos constitucionales. Entonces, hay muchas organizaciones ahorita que están brindando ese apoyo, pero también ese apoyo militante de defender a los inmigrantes físicamente y denunciar a las autoridades, a la policía, a ICE, a los agentes de la frontera también para defender a los inmigrantes, porque sabemos que incluso son de ciudadanos mismos estadounidenses que causan más crimen que los mismos inmigrantes. Entonces, eso es una fabricación, es falso que inmigrantes vienen a causar crímenes en Estados Unidos. Es falso que se roban nuestros trabajos, que no pagan impuestos. Nada de eso es cierto. Entonces, la gente está tratando de luchar contra esta propaganda. Pero también vemos un crecimiento en el movimiento sindical, particularmente los sindicatos de automóviles. Ellos han estado creciendo, están preparándose para una huelga en 2028, que es cuando vienen las elecciones, pero se renueven los contratos. Y claro, eso es en 4 años, pero la gente se está preparando. Como dije, estaba muy débil antes los sindicatos aquí en Estados Unidos por la guerra que causó el imperio contra los sindicatos aquí adentro, pero la gente no se está rindiendo y más gente se está uniendo a sindicatos, está creando sindicatos, no solo los tradicionales como en las maquiladoras y todo, pero como ejemplo los sindicatos de trabajadores estudiantiles, de universidades, sindicatos, por ejemplo, del servicio de la comida, como Starbucks. Ahorita hay un movimiento de la empresa de Starbucks, de trabajadores que están luchando por sus derechos también. Y pues como también el otro movimiento muy poderoso ahorita que no ha parado, aunque han tratado de pararnos, es el movimiento en apoyo a Palestina contra Israel. Entonces, hemos visto como en los encampamentos que los estudiantes tuvieron el año pasado en las universidades, fueron reprimidas tremendamente, pero eso ha nomás causado más gente que se una a la causa y que ese movimiento
se crezca y estamos devolviendo con más fuerza, con más coraje, con más, pues aprendiendo de los errores del pasado y construyendo un movimiento para la liberación de Palestina. Entonces más gente está más consciente, eh, pues de las clases, está más consciente del imperialismo, algo que antes no se hablaba mucho del imperialismo, de la guerra, y más gente está viendo pues la verdad de que las guerras que causamos en otros países no nos benefician, no nos beneficia al pueblo trabajador en Estados Unidos, que que es nomás una manera para los multimillonarios para dominar el mundo y que también nos afecta aquí en casa también, nos está afectando aquí en Estados Unidos, ya que están tratando de mandar, por ejemplo, a más gente a SECO, en El Salvador, ponerlos en las prisiones, cualquiera que esté defendiendo los derechos humanos y que esté peleando por algo mejor. Sí. Eh, Tania, como al igual que la ALIMED, la Alianza para la Justicia Global forma parte de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y la Libertad de los Prisioneros Políticos. Uno de los enfoques que tenemos dentro del trabajo es también luchar contra el imperialismo carcelario y la libertad de todos los presos políticos del imperio. Sobre eso, ¿podrías comentarnos cómo está la situación de las prisiones en Estados Unidos y concretamente de los presos políticos? Sí, pues como sabemos, Estados Unidos tiene casi la gente, el número más grande de gente encarcelada, es gente pobre, es gente es gente pobre, es una guerra contra los pobres, porque no vemos a los multimillonarios, no vemos gente rica en las cárceles y también es un negocio multimillonario. Las empresas usan labor de prisioneros para sus ganancias, para sus productos. Hay una privatización tremenda en las cárceles de Estados Unidos que no es algo que ves en otras partes del mundo. Y pues sí, hay eso y la militarización también de todo la sociedad vemos también, no nomás las prisiones, pero vemos como los policías cada día las presupuestas que tienen son más y grandes, tienen tanques, tienen armas de guerra básicamente que usan para reprimir al pueblo, para reprimir a cualquiera que lucha y para defender la propiedad privada. Y pues esos son las condiciones en Estados Unidos, que mucha gente está en las prisiones, principalmente es gente afroamericana y gente latina que están en las prisiones y sabemos que esta gente viene de comunidades muy oprimidas, de comunidades pobres y eso que se criminaliza la pobreza. Y también vemos gente que meten en las prisiones que están viviendo en la calle más y más cada día. El sueño americano no existe, no es real. Puedes ir a cualquier ciudad, no nomás las ciudades grandes como Los Ángeles o Nueva York, puedes ir a una ciudad más pequeña, por ejemplo, yo vivo en Tucson y en las calles ves mucha gente viviendo, sí, ahí en la calle y la causa número uno de por qué viven en las calles, que porque perdieron su trabajo y también deuda médica. Entonces, allá sabemos que el cuidado de salud es carísimo y mucha gente se endeuda nomás por estar enferma, nomás porque necesitan medicina para sus enfermedades. Y pues lo resultan en las calles y luego también pues hay un uso de drogas en las calles, está muy feo la cosa y no hay programas para asistir a esta gente, para ayudar a esta gente. Cada día se privatiza más y más el cuidado de la salud, la vivienda. Entonces sabemos que hay suficiente vivienda para todos en Estados Unidos. Incluso hay más casas abandonadas que gente en la calle, pero pues la vivienda es una comunidad, un producto para hacer ganancia, no es para que la gente viva en las casas.
Y pues sí, eso es criminalizado también. Mucha gente que está en las calles luego resultan en las cárceles y es un ciclo así que nunca termina para esta gente. Entonces sí, esa es la situación ahorita en Estados Unidos, que no hay un sueño americano, que más y más el costo de vida es más alto allá en Estados Unidos, que la gente tiene que trabajar muchas horas también para básicamente sobrevivir y no puede ahorrar dinero. Si pierdes tu trabajo, eh, muy fácilmente puedes estar en las calles porque la gente está endeudada, porque todo es caro, porque no invertimos en servicios públicos, no invertimos en la transportación pública, no invertimos en la educación pública, no invertimos en nada de eso, nomás invertimos en la guerra. Sabemos que tenemos un presupuesto de 1.10 trillion dólares, que es mucho, mucho dinero, y mientras tanto nos dicen que no hay suficiente dinero para hogares, para la salud. Entonces, sí, esa es la situación en Estados Unidos. Tania, y pareciera ser que con esta descripción que haces, bastante amplia y detallada, estaríamos hablando, si uno se abstrajera un poquito, pareciera que estuviéramos hablando de casi que cualquier país del sur global o de cualquier país de América Latina, y eso también conecta las distintas luchas del pueblo estadounidense con las luchas por la liberación, pero sobre todo también por mayor salud, como decías hace un momento, en Estados Unidos está totalmente privatizada, así como también privatizada está la educación, el tema de la vivienda y todo lo que dejó también, por poner una fecha, pero digamos en realidad eso es desde mucho antes, pero desde el 2008, cuando salvan a los bancos y una gran cantidad de gente pierde su vivienda y se deriva una gran cantidad de problemas, a mí me recuerda mucho a las descripciones que hizo un historiador como Howard Zinn cuando habló sobre la otra historia de Estados Unidos, en donde recuperaba de textos, de periódicos, incluso también de periódicos de organizaciones de trabajadores en Estados Unidos, la situación del día a día de la población estadounidense. 2 siglos después, estamos hablando del siglo XIX, cuando se forma toda la clase trabajadora estadounidense. 2 siglos después parece que, como decías hace un momento, ese sueño americano se perdió. Tenemos, por ejemplo, esta cifra de que si quisieran unirse a un sindicato, 60 millones de personas dirían sí, estoy de acuerdo a unirme a un sindicato en Estados Unidos. Sin embargo, solamente hay 16 millones que están sindicalizados. ¿Por qué hay esta traba o por qué es así esta situación del sindicalismo estadounidense? ¿Qué hace que 60 millones quieran unirse a un sindicato, pero solamente tengamos 16 millones que sí están sindicalizados? ¿Qué es lo que está detrás de esta situación en Estados Unidos? Pues hay mucha propaganda para limitar a gente que se una a sindicatos, entonces hay mucha represión, pues amenazas entonces que imponen a la gente, miedo que le imponen a la gente que si te metes a un sindicato te podemos correr, en un sentido no hay derechos laborales así, y en muchos estados también son right to work states, que se dice derecho a trabajar. Es una ley que básicamente dice que no te tienes que unir a un sindicato, que tienes el derecho de ser pues un trabajador que no se une a un sindicato. Es medio complicada la ley, pero muchas de esos estados son right to work states, como Arizona, donde yo vivo. Entonces es muy difícil para las organizaciones sindicatas para que sí obtengan trabajadores. También, pues muchos de los trabajos hoy en día mucha gente, son como que mucha gente, ¿cómo lo puedo explicar? Perdón, pero como que es muy fácil salirte de un trabajo y que agarren a otra persona. Entonces fácilmente te pueden correr. No es estable los trabajos en Estados Unidos. Entonces hay un como retorno muy que pasa y mucha gente no se queda en los trabajos por mucho tiempo, no hay estabilidad en los trabajos y entonces mucha gente, y básicamente hay mucha gente que no tiene trabajo, entonces es muy fácil que te corran y que agarren a otra persona para que haga tu trabajo. Y entonces esa es la situación, pero también la propaganda.
o sea, hay mucha gente que sí se uniera a una unión, pero el proceso de meterte a un sindicato y también pues para que los sindicatos sí puedan tener ganancias con la que luchan es muy difícil, porque tienen, pues las empresas tienen mucho dinero, tienen abogados, tienen toda la fuerza, las Fuerzas Armadas también, porque sabemos que las Fuerzas Armadas han pues reprimido a sindicalistas, a huelgas, ellos siempre van y están en defensa de las empresas en vez de estar en defensa de los trabajadores. Entonces eso pasa mucho en Estados Unidos y pues sí, todo está construido para beneficiar las empresas, para beneficiar a los multimillonarios y para pues aplastar a la gente y que haga que no quieran pelear y luchar. Y sí, eso es la situación y no hay una conciencia tampoco para pues pelear para algo mejor. La gente tiene mucho miedo, cree que si se involucra en la lucha sindicalista va a ser peor para ellos, porque como digo, hay muchas amenazas contra los sindicalistas y también, por ejemplo, los estudiantes también, ya vemos que muchos estudiantes también son parte de sindicatos universitarios y han sido amenazados cuando luchan por Palestina no pueden conseguir un trabajo después de que se gradúan. Entonces, como que sí hay ese estigma contra los sindicatos, contra la gente que son dirigentes de sindicatos. Entonces, sí, esa es la situación en Estados Unidos, que como las elecciones, no hay democracia en verdad cuando se trata de los derechos laborales en Estados Unidos. Bueno, estamos casi llegando al final de este bloque, pero quisiéramos comentar que primero el sueño americano se convirtió en pesadilla. La democracia en Estados Unidos no existe, es decir, hay una plutocracia encabezada por un lobby sionista que se encarga de hacer de las elecciones un gran negocio, donde prácticamente el pueblo queda al margen y el financiamiento que le dan a todos los candidatos son lo que va a ponderar el voto, ese voto electoral que no es el voto directo o efectivo de la persona. Hay organizaciones que tratan de hacer de la participación política y del ejercicio del voto un principio democrático, pero las reglas en Estados Unidos limitan. Quisiera al final que nos dijeras un poco qué alternativas hay a los partidos políticos, a este bipartidismo que no tiene ningún cambio, y comentar también que eh, Estados Unidos encabeza la lista de países promotores del terrorismo, de promotores de la guerra, de la desestabilización, del financiamiento, entrenamiento y logística para todos los grupos de mercenarios, de grupos de empresas, pero también de empresas criminales como estos cárteles de la droga que administran, ministran, suministran e incluso defenestran cada que se les ocurre, suben a unos, bajan a otros, ya que hicieron un capital, se los quitan, lo vuelven a sus arcas, utilizan ese recurso para desestabilizar otros países. Es decir, ¿quién nos viene a hablar de democracia? ¿Quién nos viene a hablar de principios basados en reglas si ejercen el derecho de veto, si limitan esta situación? Y aquí al terminar y antes de darte la palabra para tu comentario final, es recordar que estamos pasando 21 años ya de ese 28 de mayo, la cumbre altermundista del 2004 en Guadalajara, donde el panismo y el panismo local y el panismo en el gobierno, con Vicente Fox a la cabeza, reprimió a ese movimiento llamado altermundista, este movimiento que precisamente ponía un frente a lo que era el neoliberalismo y que hoy, a 21 años, ha demostrado que no estaban equivocados los muchachos, esos jóvenes que se manifestaron y que siguen clamando justicia y que hoy seguimos enfrentando al mismo monstruo
y toda nuestra solidaridad también para Estados Unidos, para ustedes allá en la Alianza. Y pues preguntaste con este cierre, ¿qué otras opciones hay allá en Estados Unidos que están gestando para el ejercicio de los derechos políticos y los derechos del pueblo estadounidense? Sí, no es mucho de que haya otros partidos o otras opciones cuando viene al sistema electoral, porque pues el sistema electoral es dominado por el dinero, entonces siempre oyes de los republicanos y los demócratas, y la propaganda ha sido que no tenemos más de esas dos opciones, de esos dos partidos dominantes, pero más y más gente ha habido encuestas donde le preguntan a la gente y dicen, sí quisiéramos una tercera opción, ya estamos cansados de votar entre dos partidos que no nos benefician, que no han cumplido sus promesas, que no han hecho nada para el pueblo y hay como, dicen algo como que deberías votar por el menor de los dos males, pero ¿qué pasa cuando el menor de los dos males es genocidio? Entonces mucha gente vio eso, esta lección previa que ya no teníamos otra opción, porque ¿cómo podemos escoger entre genocidio y genocidio y entre guerra o guerra? Entonces sí hay otros partidos y quizás los más fuertes que han crecido, que tenían más popularidad en la elección pasada fue el Partido Verde y también el Partido por el Socialismo y la Liberación. Yo soy parte del partido, soy militante también del Partido por el Socialismo y la Liberación y teníamos a dos compañeras corriendo para presidenta y vicepresidenta. Era Claudia de la Cruz, que ella es de familia inmigrante de la República Dominicana. Ella creció en the Bronx, en Nueva York. Es una defensora de derechos humanos. Ha estado involucrada en el movimiento por muchos años. Y pues ella y Karina García, la vicepresidente del Partido por el Socialismo y Liberación, la que está corriendo, ella es chicana, viene de familia mexicana, igual ella son líderes de base, líderes que apoyan pues a los trabajadores, a los movimientos de trabajadores y movimientos populares. Y puedo decir que fue la primera vez que un socialista en Estados Unidos ya ha ganado los más votos desde 1936. Y eso, pues, como digo, eso era el Partido por el Socialismo y la Liberación. Pero también hay otros partidos, como digo, el Partido Verde, que agarró muchos votos también. Y pues ahí estamos. Nosotros también creemos que en el partido, creemos por el Socialismo y la Liberación, que tiene que ver más que elecciones, que es un movimiento que sigue después y antes de las elecciones, que cuando las elecciones terminen, que es un movimiento popular en las calles que tenemos que construir, que no vamos a ganar nuestros derechos, la liberación con un presidente o otro presidente. Va a ser el pueblo que gane sus propios derechos, que gane esa liberación. Entonces, nosotros estamos involucrados en organizar y construir un movimiento popular y también por el socialismo. Eso es lo que nosotros creemos, que necesitamos el socialismo pues sí, para beneficiar, para resolver los problemas que tenemos, para terminar las guerras. Pero sí, pero hay muchas organizaciones de base ahorita que están creciendo, que están viendo más allá del capitalismo. El capitalismo, mucha más y más gente ve que no sirve, que no les beneficia, y el socialismo se está volviendo más popular en Estados Unidos. También podemos darles la gracia a Bernie Sanders, que en verdad sí, él puso la palabra, el tema del socialismo pues para la masa de Estados Unidos, y más gente pues está viendo, está conociendo más de qué significa eso, qué es eso, y lo leen lo que significa acceso a la salud, qué significa el costo de vivienda más bajo, qué significa la democracia real, y está de acuerdo la gente. Entonces estamos viendo eso, pero sí, más y más gente ya se está alejando más del capitalismo, más y más gente está contra las guerras.
más y más gente ya no tiene esperanza en los demócratas o los republicanos, pero claro, es una lucha larga, lucha que va a requerir, va a necesitar mucho esfuerzo, mucha gente que se involucre en eso, pero sí hay movimientos sociales populares que están creciendo en Estados Unidos y más hay más sentimiento contra el capitalismo y contra la guerra ya en Estados Unidos, porque ¿quién va a estas guerras a morirse? Son la gente trabajadora, son la gente pobre, no son los ricos, son las empresas de armas que ganan tanto cada vez que hay una guerra y más gente está viendo eso. Y sí, digo que poco a poco los movimientos están creciendo. Como por ejemplo el 1 de mayo vimos mucha gente en las calles. Si saben algo que 1 de mayo está inspirado en la lucha laboral de Estados Unidos, pero en mismo Estados Unidos la gente no conoce esa historia porque nos han robado de esa historia. En las escuelas no nos enseñan de nuestra rica historia laboral, pero este 1 de mayo vimos bastante gente en la calle contra la administración de Trump y uniendo las luchas, la lucha en defensa de los inmigrantes, la lucha en defensa de los trabajadores. Esa fue una misma lucha ese 1 de mayo. Entonces estamos viendo más gente que se está concientizando, que está viendo la verdad de que ese sistema que nos venden no nos beneficia, que esto de seguridad nacional no es cierto, porque vemos como era durante Black Lives Matter, cuando la gente salió en 2020 en defensa de la gente afroamericana que nos reprimieron. La policía mata a gente cada día en Estados Unidos está matando a gente y vemos cómo usan las Fuerzas Armadas en contra de el mismo pueblo. Y sí. Entonces yo digo que sí hay otras opciones y que están haciendo todo el posible Trump, pero también los demócratas y los multimillonarios, las empresas para reprimir esos movimientos, pero solo vamos a crecer y solo vamos a continuar a fortalecernos hasta que vea liberación. Bueno, Adrián, Tania, agradecerles como siempre por pues traernos esta reflexión y sobre todo este punto de vista desde Estados Unidos de lo que se está viviendo y sin duda alguna es una historia de resistencia como la ha habido en América, pues a lo largo de su historia. El continente americano se ha caracterizado por tener pueblos en resistencia. Adrián, agradecerte por pues traernos invitadas que pueden darnos este panorama más amplio sobre la situación que se vive allá. Tania Núñez, agradecerte también por tu participación, recordar que ella es integrante de la Alianza para la Justicia Global, agradecerles por estos minutos a los dos. Muchísimas gracias, Anaí, Aníbal, Tania, amigos de Contralínea, y a votar porque queremos jueces para la democracia.